Ya estamos en directo. Hola. Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Olaya de Enjoy Español. Bueno, yo soy Cristian de ABCDL. Y nada, queríamos... Bueno, primero, Olaya, ¿tú dónde estás? Ahora Bueno, yo mismo. estoy ahora mismo en Elche, estoy en Elche, Elche. el Bueno, calorcito del Mediterráneo. ¿Tú dónde estás? Cuéntame. en Madrid. Estoy en Madrid ahora mismo. Muy Así que, bien. bueno, vosotros ahora mismo, ¿por dónde estáis? ¿Estáis aquí en España? ¿Estáis fuera? Sí, que ¿Qué nos podéis, cuenten desde dónde nos podéis ven. comentar? Mira, ya hay bastantes comentarios, ¿eh? Ay, yo no Hay puedo ver. muchísimos comentarios. Bueno, vale. Os comento un poco cómo vamos a hacer todo esto. Si habéis visto ya el otro directo, hicimos un sorteo durante todo el directo en el que para participar durante el directo tenéis que comentar con el hashtag Enjoy, ¿vale? Si estáis viéndolo ahora mismo en directo. Si lo estáis viendo en diferido, en otro momento, tenéis que comentar con el hashtag Replay. Entonces, al final del directo, Olaya dirá el ganador. Y bueno, ¿decimos ya el premio, Olaya, o lo decimos luego? Lo decimos luego, ¿no? Lo Que, decimos luego, así ¿no? que tenga un poco más de Vale, pues luego sorpresa. hablamos del sorteo, ¿vale? Entonces, comentamos con el hashtag Enjoy, que lo voy a escribir aquí por si acaso. Enjoy. Para participar ahora mismo, ¿vale? Y si lo estáis viendo en otro momento, comentamos con el hashtag Replay. Mira, ya nos están comentando de dónde están viendo el sorteo, digo, el directo ahora mismo. Ay, yo no puedo Eh, ver los comentarios, no sé dónde están. ¿No te deja verlo aquí abajo? Bueno, pues nada, pues yo te lo voy diciendo. Da Otra igual. cosa, durante el directo podéis hacer preguntas. ¿Por qué? Porque podemos señalar comentarios. En Joy no escucho nada. No, ¿No me ¿a mí escuchas? me escucháis? ¿A mí me escucháis? A ver, un momento. Saludos de Chipre, Madrid. ¿Nos estáis escuchando ahora mismo? ¿Los demás? Hola. Buenas. Sí, sí, se está escuchando. Vale, Sí, vale. vale. Pues nada, pues bueno, los que estéis teniendo problemas, salid y entrad, porque es que los demás lo están escuchando, ¿vale? Bueno, como os decía, puedo señalar comentarios, ¿vale? Entonces, si tenéis preguntas, mira, que nos están diciendo, lo escuchamos. Entonces, Bien. señalo el comentario y sale aquí vuestra fotito, vuestro nombre y el comentario. Así que vamos a hacer esto dinámico e intentad comentar todo el tiempo para... se escucha perfectamente, vale, vale, Bien, perfecto. bien. Para hacer esto más dinámico, ¿vale? Para que podamos interactuar todos y que no sea solo entre Olaya y yo, ¿vale? Sí, que nos hagan preguntas. Pues eso. Pues nada, ¿estás lista, Olaya? Preparadísima. ¿Preparadísima? Pues comenzamos con la entrevista. Venga. A ver, la primera pregunta. Obviamente estamos hablando de enseñanza online para niños. Entonces, lo primero de todo, hablar de las ventajas, ¿no? O sea, ¿qué ventajas tiene enseñar online en vez de enseñanza presencial? Bueno, yo Coméntanos un poco. que, yo que, bueno, he trabajado como profesora presencial y ahora online, yo principalmente la principal ventaja para mí sería la libertad. Ujú. ¿Qué significa esto? Significa que puedo trabajar desde donde quiera. Y Ah, un ejemplo, pues este fin de semana me voy a Lisboa, que una amiga vive allí, pues yo me llevo mi ordenador y puedo disfrutar de la ciudad y de mi amiga, pero aparte trabajar también, ¿no? Entonces, creo que es para mí personalmente tener esa libertad de moverme por el mundo, de vivir donde quiera y llevarme el trabajo conmigo, pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Que considero que es una gran ventaja. ujú. Después, otra ventaja sería que puedes vivir donde quieres, pero tener una remuneración buena. Me explico. Pues yo viví fuera, decidí volver a España, ¿no? Y fue como un poco, madre mía, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿qué significa que yo me dedique a la enseñanza online? Significa que mis alumnos están fuera de aquí. Claro. Entonces, puedo obtener una remuneración por mis clases mucho más alta de lo que me podrían pagar aquí en una academia o en una clase particular. Entonces, eso también es un punto bastante positivo a tener en cuenta. Pues sí. Y otro, pues que soy mi propia jefa, ¿no? Que tiene sus puntos negativos también, porque obviamente todo depende de mí, pero también tiene sus puntos muy positivos, grandes ventajas, diría yo, y es que puedo enseñar lo que quiera y como quiera.
diseñar mi propia metodología. Si creo en un tipo de educación, yo puedo defenderla. Puedo escoger a mis alumnos, porque no solo me escogen a mí, es decir, es algo que hacemos los dos, ¿no? Entonces, yo creo que son grandes ventajas lo que tiene la enseñanza online. Perfecto. Entonces, bueno, como principal ventaja destacas la libertad. 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 Libertad de enseñanza y libertad de movimiento, el poder de, como docente, ¿no? Diría yo. De ser tú la que lo organizas todo, eliges a los alumnos. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿en qué momento, cómo comenzó todo esto? ¿Cómo decidiste ser profe de él? ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto? Bueno, pues yo estudié filología clásica y, bueno, en realidad la enseñanza es vocacional, ¿no? Llevo, desde que tengo uso de razón, me veo con la pizarra y todos los peluches en la cama, ¿no? Entonces es algo vocacional. Y después en el máster me especialicé en lengua castellana también, o sea que ya fui dirigiendo mis pasos hacia el mundo L. Me encantaba trabajar con gente de todos los lugares. Tuve la posibilidad de irme a Londres para, bueno, pues para mejorar mi inglés, para expandirme profesionalmente, y allí fue donde empecé a tener mi primer contacto con el mundo L. Y trabajé pues desde el principio dando clases particulares, como asistente de español, voluntariados, suplencias, un montón de cosas y muchas clases particulares. Allí tenía, pues llegué a tener casi 17 niños de clases particulares, muchísimos. Y entonces, bueno, pues trabajé durante todo ese tiempo como profe L y en el momento que decidí regresar a España, pues claro, ahí es donde se produce un poco el drama con muchos de los alumnos que daba clase de ahora qué hacemos, ¿no? Porque lleva mucho tiempo con ellos. Y entonces ahí surgió la idea de, ¿y por qué no probamos online? Pues venga, vamos a probar online. Y entonces probamos online, fue mucho mejor de lo que pensábamos y a raíz de ahí empezó el proyecto a coger forma. O sea, fue en ese momento en el que yo probé con mis alumnos que ya tenía a dar las clases a distancia y empecé con el proyecto. Ya bueno, en total llevo ya 6 años como profe de L. Como profe de L. Mucho tiempo ya, sí. ¿Y de online cuánto llevas? Pues online va a hacer casi 2 años. En julio haría 2 años. Sí. Vamos, básicamente empezó esto por casualidad y necesidad, ¿no? Fue casualidad, fue totalmente casualidad y sí que es verdad que he compaginado, ¿eh? Porque yo, bueno, he estado en la academia al mismo tiempo, colaboro con pues, grupos que vienen, pero en realidad desde noviembre ya es algo un poco más, no el 100% de lo que hago, pero casi el 100% de lo que hago es enseñanza online. Okay. Mira, acaban de hacer una pregunta por aquí, que te la pongo por aquí, bueno, que tú no la ves. Pregunta... Aurea pregunta, ¿haces las clases online individuales o grupales? ¿Y con qué plataforma? Vale. Hola, Aurea. Pues por ahora, individuales, sí que es verdad que tengo una que son 2 hermanos y la hacemos con los 2 juntos, pero la gran parte son individuales, aunque ahora tengo algo pensado para meterme en el mundo grupal, ¿no? Porque sí es verdad que facilita mucho a la hora de hacer determinadas, yo qué sé, proyectos, ¿no? Y después plataforma. Pues básicamente utilizo Zoom y Skype, pero a mí la que más me gusta es Zoom porque Skype últimamente da muchísimos problemas. Sí. Entonces me encanta Zoom porque funciona muy bien. Además, mi ordenador es táctil, entonces, bueno, pues puedo compartir fácilmente, utilizar la pantalla táctil y, bueno, pues facilita en muchas ocasiones las clases. Así que si me tengo que decantar por alguna, me decanto por Zoom, totalmente. Perfecto, vale, Zoom. Bueno, si podemos escribir la aplicación cuando podamos, por los comentarios o algo, para que todo el mundo la tenga. Genial. Ok, Zoom. Y seguimos un poco. Después de hablar de ventajas y demás, ¿qué te parece si hablamos un poco de los mitos de la enseñanza online? Buen tema, buen tema. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Bueno, yo diría, vamos a ver, el principal diría que, bueno, también toda la gente piensa que puede ser profesor online. Y a esto lo extiendo a todos los españoles podemos ser profesores de L, ¿no? O todos los hispanohablantes podemos ser profesores de L. Porque, bueno, sí que es verdad que últimamente, como está muy de moda el tema online, pues es como la típico de, ay, pues para sacarme un dinerillo, ¿no? Pues me meto a profe online. Yo creo, sinceramente, que no es verdad. O sea, que para ser profe online, aunque hay mucha gente que quizás esté en plataformas de enseñanza online y de clases, yo sinceramente creo que para ser un profesional de la enseñanza online y aportar calidad hay que formarse y hay que estar preparado para ello y hay que valer también, ¿no? No cualquiera puede ser profesor online.
Y después otro mito, yo diría que mucha gente piensa que la enseñanza online es aburrida, ¿no? Que se pierde un poco pues esa cercanía que puede haber en una clase presencial y más con niños, ¿no? Mucha gente dice, uy, ¿cómo consigues dar clase online a niños? Yo creo que la clave está en cómo tú te tomes eso, ¿no? Porque cuando yo hablo de que doy clases online, sí, las doy online porque utilizo un ordenador y yo estoy aquí y mi alumno en Londres. Pero en realidad yo intento hacer esa clase lo más presencial posible. Es decir, tenemos que utilizar mucho nuestro cuerpo, nuestra personalidad para intentar transmitir al alumno que está al otro lado esa cercanía, ¿no? Hay que rodearnos de recursos físicos que nos permitan llegar y conectar con el alumno. Entonces yo creo que si como personas, como profesionales conseguimos conectar con el alumno, al final la barrera del espacio o de lo digital como que se elimina un poco, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar un poco el chip de cómo vemos este tema. Yo creo que cada vez la gente ya está desterrando estos mitos. No sé qué piensan los que nos están escuchando y viendo, ¿no? De qué piensan ellos, si la enseñanza es aburrida, si se puede llevar a cabo, si es eficaz, ¿no? No sé qué pensarán ellos. Pues, bueno, por aquí es que están haciendo muchísimas preguntas, están preguntando por juegos, por formación, por, no sé, ahora mismo hay muchísimas plataformas, de todo. Pero bueno, yo creo que de esta forma, continuando y hablando un poco lo que estabas diciendo, porque has hablado de cómo motivar un poco a los alumnos, ¿no? Con Sí. una serie de recursos y demás. Entonces, Sí. mi siguiente pregunta sería, ¿qué haces para enganchar a tus alumnos en estas clases online? Claro, ese es uno de los puntos clave, yo diría, para tener éxito como profe online y más con niños, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestra personalidad también, ¿no? Yo me transformo un poco cuando doy las clases online. También trabajando con niños tienes que ser tú un poco más niño, ¿no? Tienes que Claro. meterte en ese mundo de la imaginación y lograr conectar con ellos. Sobre todo ponerse al nivel de los intereses de ese alumno, ¿no? Por ejemplo, un caso que me ha pasado últimamente es que tengo un alumno que está obsesionado con los Vengadores, obsesión. Entonces, a raíz de que yo vi esa obsesión, pues yo todo lo que hago con él es con los Vengadores, absolutamente todo. Imprimí, y plastifiqué los personajes, los pongo en la pizarra para hacer cualquier tipo de actividades. Y simplemente eso, ya hace que el niño venga cada día a clase a ver qué me trae esta hoy, ¿no? A ver qué me trae nuevo de los Vengadores. Entonces, yo creo que un poco para enganchar al alumno hay que ser uno mismo, o sea, mostrarte natural con ellos, que también hacer partícipes a los alumnos de tu vida, ¿no? Que conozcan de tu vida, porque como estás dando una clase online, pues también ellos quieren saber. Yo siempre les enseño mi habitación, por ejemplo, les encanta ver mi habitación o les enseño alguno de mis libros favoritos o algún muñeco que utilizo con ellos. Yo qué sé, es una forma de conectar y de hacer ver que eres su profe, pero también eres un poco más que su profe, ¿no? Yo creo que todo reside también en la conexión emocional. Desde el primer momento, pues mostrarte tal y como eres, cercano y intentar que el alumno disfrute lo máximo posible, o sea, motivándolo constantemente con sus intereses. Perfecto. Bueno, voy a adelantar un poquito las preguntas que teníamos previstas porque ya ha saltado con el tema el tema de las emociones. Sí. ¿Cómo las tratas en clase? Sobre todo en clases online, porque tal vez en clase presencial sea mucho más sencillo, pero en el tema online, ¿cómo lo llevas? Pues bueno, yo es un tema que los que me siguen saben que me encanta, o sea, que trato muchísimo en todas mis clases, tanto presenciales como online. Creo que es súper importante trabajar la educación emocional, aunque somos mucho más que profesores de español, ¿no? Somos maestros, somos profes y estamos preparando pues para algo más que hablar español, ¿no? En el tema online, ¿cómo lo trabajo? Pues de la misma manera que lo hago presencial. Es decir, hacemos muchísimas fichas, muchísimas actividades. Yo el tema de los pósters me gusta mucho porque ya que yo no puedo estar allí con ellos, pues siempre quiero que ellos estén creando cosas constantemente que puedan pegar en su habitación para que así también ellos tengan un poco lo físico, ¿no? La parte física. Entonces, por ejemplo, pues una de las actividades que hago para trabajar las emociones es tienen que realizar un póster con diferentes emociones y cuándo se sienten así. A veces han realizado tipo cómic de una situación que les haya pasado en la que se hayan sentido así. Por ejemplo, los libros míticos, el acordeón de Ana de Lápiz de L también los hemos hecho, de las emociones, porque les encantan.
al final también, cuando llegas a la clase ves, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes algún alumno, que a mí me ha pasado, que de repente ves que algo va mal o que, bueno, pues no está bien ese día, pues también dedicamos tiempo a hablar sobre ello. Y si tenemos que utilizar su idioma nativo para hacerlo, pues lo hacemos, ¿no? Porque también tenemos que intentar cubrir esas necesidades igual que lo haríamos en una clase presencial. Y además, al ser dos, al estar solo nosotros, es como incluso más cercano, ¿no? Porque puedes personalizar más, individualizar más esa ayuda. Entonces, en realidad, yo siempre digo, mis clases online se parecen mucho, mucho, mucho a las presenciales. De verdad que sí. Utilizo muchísimos materiales como utilizo en el presencial, por el hecho de que trabajo en conjunto con los padres. Yo mando todo por adelantado para que ellos lo tengan impreso, para que ellos lo puedan manipular. Yo con niños trabajo con el material físico, o sea, Ajá. no digital, sino que lo tengan impreso, que tengan su libreta, que tengan su carpeta en el que puedan volver a él, porque no tenemos que olvidar que son niños, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más complicado para ellos quizá utilizar un ordenador, un Google Drive, como puedo hacer con un adulto, ¿no? Entonces, creo que se puede trabajar de la misma manera que hacemos presencial. Perfecto. Bueno, y un poco conectando con con lo que has dicho de los materiales y demás, comenta la maravilla si se puede hacer juegos en grupo, aunque estés en línea, aunque estés trabajando en línea. Yo, bueno, como he comentado, solo tengo una pareja, ¿no? Ah, Y yo claro. sí he hecho grupos, por ejemplo, si he jugado al Double, he jugado al Memory, bueno, individual también juego al Memory, es decir, yo tengo las tarjetas y el otro alumno también tiene las tarjetas. Y es que las ideas surgen de ellos, porque los niños son así de maravillosos. Ellos son los que te dan las ideas, ¿no? Entonces, una vez que estábamos jugando con tarjetas, la propia alumna fue la que me puso boca abajo las tarjetas y me movió la pantalla para que yo viera las tarjetas puestas, o sea, sin que yo le dijese nada. O sea, que al final ellos se adaptan también a esa circunstancia, ¿no? Entonces, he jugado al Memory, he jugado a que tienes en el Coco, por grupos, entre ellos un montón de cosas, es decir, pasapalabra, Double, solo tienen que mover la pantalla y jugar. Ah, es lo Kahoot, mismo que... hemos hecho millones de Kahoot, utilizando la pizarra también podemos hacer muchísimos juegos. Scrabble hemos jugado también. En realidad es coger todo lo que utilizamos presencial y adaptarlo un poquito a lo que sería el aspecto online. Perfecto, sí. Y además también pregunta por aquí María José, perdón, es que se me mueven los comentarios, me cuesta un poco. María José Torres pregunta que cómo sueles corregir. Bien, buena pregunta, buena pregunta. Yo, por ejemplo, mira, además va muy al hilo del sorteo de hoy. Eh, yo la verdad que, a ver, sí que es verdad que tengo alumnos bastante pequeños y no es que tenga que estar corrigiendo constantemente. Además, no me gusta estar constantemente con niños que son tan pequeños y no hablan el español, ¿no? Corrigiendo. Pero yo que utilizo la pizarra. Es decir, la pizarra que también tengo una pequeñita si viajo y ellos también tienen una pequeñita. Entonces, yo eso ya se lo digo a los padres al principio, ¿no? Entonces, muchas veces si tienen que hacer alguna actividad de escribir, pues utilizamos la pizarra, ¿no? Para que quede bien claro si hay algo que tener cuidado. Después siempre refuerzo mucho todo el esfuerzo que ellos hacen porque es muy fácil que online pues pueden desmotivarse, ¿no? Un poco más fácilmente que presencial, que de forma presencial. Entonces, yo, una de las cosas que utilizo son precisamente los sellos del sorteo, ¿vale? Estos sellos que, pues, alguien puede pensar que, ¿para qué necesito yo estos sellos si soy profesora online, ¿no? Sí, fue Entonces, lo primero que te preguntamos. Cuando... exacto, ¿para qué quieres sortear eso? Entonces, yo casualmente, porque todos son así, no casualidades, me los había comprado porque me encantan, ¿no? Entonces estaba en una clase, los tenía aquí en mi mesa y de repente estaba haciendo una actividad con una alumna y bueno, pues me salió a decirle, ay, excelente, qué bien, ¿no? Y vi el sello de excelente. Y dije, uy, pues espera, que te voy a mandar un sello digital ahora mismo, porque es que lo acabas de hacer perfecto. Y entonces le mandé un sello digital y se lo puse en la nariz. La niña de verdad actuó como si se lo hubiera puesto. O sea, ella no pensó en ningún momento que no estaba allí, no se lo estaba poniendo. De verdad que hizo así y se alegró y le gustó tanto como si yo se lo hubiera puesto de verdad. Entonces, a partir de ese momento empecé a utilizarlos. Y ya no son los que los utilices, que me los piden. O sea, ya saben que están aquí conmigo
y entonces me piden que los utilice. Entonces yo refuerzo mucho su aprendizaje con los sellos. Te lo voy a poner en la frente, te lo voy a poner en la mano. Entonces también es una forma de reforzar lo que ellos aprenden, ligado mucho al tema de las emociones, ¿no? Que no sé si los espectadores conocen el curso de la Internacional de L para niños, que precisamente yo, pues el tema de las emociones que me gusta mucho, recuerdo, bueno, uno de los módulos, el módulo 3 creo que era, hablaba del tema de las emociones y de cómo podemos, exacto, y de cómo podemos introducirlas en nuestra clase, y yo creo que, bueno, en el tema de corregir y de reforzar el aprendizaje de los niños está muy vinculado también a ese aprendizaje emocional, ¿no? A esa inteligencia emocional que debemos mostrar como profesores también. Pues sí. Y bueno, estaba leyendo los comentarios y estaban preguntando por pizarras, libros. Entonces, siguiente pregunta que creo que es súper necesaria. Recursos. Recursos. ¿Qué recursos nos mostrarías? Vale, esto es como, sí, es la típica pregunta, ¿no? De cuántas cosas utilizas, ¿no? Yo lo hago mucho más sencillo y para mí hay ciertas, yo diría, no sé, 3, bueno, vamos a ver cuántos me salen, recursos básicos, ¿no? El primero de ellos ya lo he comentado, la pizarra. Sí. Porque yo he dado clases online sin pizarra al principio. Pizarra física. Pizarra física. La digital no la utilizas con los niños. La utilizo, bueno, ya diría adolescentes, ¿no? Porque ya estamos hablando de 13 años, 14. Sí que, como decía, tengo un ordenador táctil y, bueno, a veces comparto y sí utilizo, ¿no? Para algunas cosas sí que es verdad que la utilizo. Pero he visto, por lo menos en mi caso personal, que la física me funciona mejor. Tanto que yo la tenga como que ellos la tengan, ¿vale? Para mí, cuando no tenía pizarra había cosas que me costaba más explicar y ahora que la tengo me cuesta menos. Entonces yo la verdad que me gusta, es un recurso que veo bastante útil cuando trabajas con niños. Como decía también, tengo la pequeñita que me la llevo conmigo si me voy de viaje y así puedo seguir utilizándola y yo creo que es un recurso bastante a tener en cuenta. Otro recurso es todo lo que tengas a mano que pueda hacer que el aprendizaje del alumno sea más palpable, diría yo, ¿vale? Uno de los recursos por excelencia que a mí me encantan, tengo aquí a mi amigo Pablo. Un momentito. Hola, chicos y chicas. Mi amigo Pablo, marionetas a tope. O sea, yo diría que desde la clase de prueba ya tiene que estar aquí con nosotros, porque nos ayuda muchísimo para conectar con el alumno, para hacer explicaciones, para practicar la comunicación oral, porque yo tengo marioneta, pero es que ellos también suelen tener o tienen sus peluches. Entonces, también al final él interactúa contigo enseñándote lo que tiene, puedes establecer diálogos. Entonces, marionetas utilizaría de dedo, tengo muchísimas, pues sirven para todo, ¿no? De vocabulario, colores, descripciones. No es lo mismo enseñar una foto, por ejemplo, compartiéndola o incluso mostrándola, que enseñar algo que pueden tocar y que incluso ellos tienen, porque muchos de ellos también tienen este tipo de marionetas. Después, todo lo que podáis tener de objetos de fruta, de comida, de todos los juguetes que podéis encontrar en cualquier tienda. Muñecos para las profesiones, gomitas para los animales, para los colores. Pensáis de todo, ¿no? Subrayadores, o sea, todo lo que pueda ser palpable. Es decir, no decir rojo y enseñarlo, no, sino enseñarles algo físico, porque es mucho más memorable para ellos, ¿no? Poder verlo, pensar que lo tocan. Después también, si estamos viendo el vocabulario de la casa, somos profes online, cojamos el ordenador y nos vamos de viaje por la casa y enseñamos las partes de la casa caminando por nuestra casa, que encima les va a encantar. Tema de ropa, lo mismo, yo me traigo la ropa aquí y se la enseño. Es decir, al final es utilizar cosas físicas para que ellos puedan sentir que todo es más palpable, ¿no? Yo diría que esos son de los recursos más importantes que hay que tener en cuenta. No tanto programas digitales, aplicaciones, yo no utilizo ninguna. O sea, soy sincera, no utilizo ninguna, a no ser Kahoot para si hacemos alguna actividad. Y con adolescentes sí que utilizo pues Canva, porque a veces hacemos cosas juntos, infografías juntos o algún tipo de actividades de ese tipo, ¿no? Pero no utilizo ninguna página especial. En cuanto a libros, exacto, no me gusta te voy a preguntar ahora mismo, porque... mucho, ¿no? Sí, le acaban de preguntar. ¿Cómo eliges el libro didáctico? ¿O qué libros utilizas? No utilizo el libro didáctico, pero porque
En general no me gusta utilizar libros didácticos, aunque tengo guías, ¿vale? O sea, Lola y Leo, por ejemplo, me gustan mucho y lo utilizo, pero en realidad yo creo todos mis materiales o utilizo materiales de otros compañeros, ¿no? Como todos conocéis, por ejemplo, tuyos o de Laura, un montón. Y los adapto a mi clase online. Pero en realidad me gusta más crear mis propios materiales, porque al final es una manera en la que podemos dar respuesta a la necesidad de ese alumno, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que el alumno tiene su carpeta donde mete todo lo que yo le voy mandando y sus padres imprimen. Muchos de ellos tienen libreta también porque al final les gusta recortar y pegar y tener un sitio al que acudir. O sea, que sepan que ahí están mis cosas de español y ya las tienen preparadas cuando empieza la clase. Entonces, el libro que utilizamos es el que nosotros creamos. Al final, ese es nuestro libro, al que volvemos muchas veces. Y nuestro diccionario, pues es nuestra caja de vocabulario. Tenemos una cajita siempre con tarjetas en blanco que vamos, pues hacen dibujos, escriben la palabra en español. Hay otros alumnos que les gusta más escribir la palabra en inglés y después en español y está siempre ahí. Entonces, al final, nosotros vamos creando ese material, ¿no? Eso que vamos a utilizar durante todas las clases. Pero el libro en particular, nunca he utilizado el libro ni los padres han comprado ningún libro. Claro, realmente lo que has hecho es trasladar unas clases particulares normales y corrientes con niños a totalmente online. O sea, no... Tal cual. Es que no, es que es así. O sea, yo en realidad, cuando me preguntan, digo, es que no tiene más ciencia que de verdad que sí que es verdad. A ver, no es lo mismo para ti como profesor tampoco, ¿no? Porque la energía que tienes que utilizar en una clase online es mucho mayor, yo diría. O sea, yo me canso mucho más en una clase online que presencial. Pero porque tienes que, bueno, pues, claro, es muy fácil que un niño se desconcentre en una clase, ¿no? Entonces tienes que estar mucho más alerta, ¿no? Y tienes también que explicar muchas cosas que si estás físicamente es más fácil explicar. Si vamos a hacer una manualidad, tiene que estar todo muy medido. Tienes que pensar con anterioridad cómo lo vas a explicar para que el niño lo entienda bien. Hacer un comecocos puede ser un horror online, por ejemplo. O sea, si el niño no lo entiende bien, se puede convertir en la peor clase de tu vida. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta. Y yo también pido ayuda a los padres. O sea, la colaboración de los padres es fundamental. Sin su ayuda no podemos hacer nada. Tanto para que tengan los materiales preparados como para, oye, mira, hay que recortar algo y esto igual es un poco difícil. Entonces, si lo puede tener previamente, y yo siempre me encuentro con padres maravillosos que me ayudan y me asisten en todo lo que yo les pido. O sea, los padres siempre tienen que estar disponibles durante tus clases. No durante la clase, yo diría más previamente a la clase, porque yo intento mandar todo con 3 días de antelación para que tengan tiempo para imprimir y para que tengan tiempo a si necesito algo. Por ejemplo, oye, vamos a necesitar pegamento, colores, bueno, ya lo suelen tener, ¿no? Pero si hay algún requerimiento especial que voy a necesitar, ya lo digo con esos días de antelación para que en la clase todo esté bajo control. Y si se necesita recortar algo y si necesita una cartulina o un material especial, lo digo con anterioridad para que en la clase ya esté allí. Sí, eso facilita muchísimo. O sea, los padres son básicos. No, realmente es de nuevo lo mismo, ¿no? Si estás dando clases particulares o en un cole o lo que sea, tienes que estar dependiendo de los padres, ¿no? Dando los avisos y demás. Exacto. Han preguntado ya bastantes veces por la cantidad de horas, cuánto duran tus clases. ¿Nos podrías hablar un poquillo sobre el tiempo? Sí, bueno, el tema niños, pues siempre se dice, ay, media hora, ¿no? Yo, de todos los que tengo, solo tengo una niña que damos media hora. Pero bueno, acaba de cumplir 7 años hace poco, o sea, que es muy pequeñita. Pero sí es verdad que ya notamos que se nos hace un poco corta. Porque como yo hago muchas cosas con ellos, también manualidades, o incluso a ellos, claro, es que cuando tenemos las tarjetas y vamos a hacer un tabú o un memory, también les gusta a ellos, pues, personalizarlas, colorearlas, recortar, entonces se nos va el tiempo, ¿no? Entonces ya se nos está haciendo un poco cortita la clase de media hora. El resto las tengo de 1 hora, pero sí que es verdad que organizo, estructuro de forma en que tengamos pausa y descanso a la mitad y no hago la misma actividad durante toda la hora, obviamente, ¿no? Hay diferentes partes muy bien estructuradas para que la clase de 1 hora nos haga eterna, ¿no? Y por ahora la verdad que me va bastante bien. O sea, yo prefiero la clase de la hora porque nos da tiempo a hacer muchísimas más cosas que las de media hora. Perfecto. Y entonces, hablando de edad, ¿que tienes una edad mínima, máxima?
Bueno, yo la más pequeñita que tenía era 6 años, pero porque yo le había dado clases presenciales. Entonces no es lo mismo empezar con una niña tan pequeña cuando no la conoces a cuando sí la conoces. Como la conocía de presencial, pues es más fácil, ¿no? Pero yo diría que 7 para arriba, 6, depende cómo el niño sea autónomo también, ¿no? Claro, Pero yo diría más 7 y de ahí en adelante. Pero 7 para mí sería la edad ideal para para comenzar con comenzar. ellos, 7. Sí, porque más Sí, pequeñitos lo veo yo también bastante, sí, sí. bastante difícil. Bueno, hay muchísimas preguntas ahora mismo, pero vamos a seguir avanzando con las nuestras y luego, porque además se están repitiendo muchas. Vale. Entonces, has hablado un poco sobre la diferencia entre adultos y niños. ¿Quieres concretar algo más? ¿Qué piensas que es más difícil? Bueno, más difícil. Son distintos, son Claro, diferentes. La enseñanza a niños no tiene nada que ver con la de adultos, pero en realidad, bueno, en el tema online, quiero decir, la enseñanza a niños tiene más trabajo detrás. No es que sea más difícil, sino que tiene más trabajo. Es decir, previo a la clase tienes que preparar muchísimas cosas más. Es decir, tu clase tiene que ser muy variada, tiene que estar muy bien estructurada, tienes que tener muchos recursos para motivar al alumno, tienes que tener las habilidades para controlar que el alumno esté concentrado en tu clase, que no se despiste. O sea, son muchas más cosas a controlar, mientras que con un adulto, pues obviamente claro. no te tienes que preocupar sobre eso, ¿no? Porque el adulto está ahí porque quiere. Y bueno, al final el adulto también controla más el ordenador, entonces pues puedes tener un documento Drive, yo siempre funciono mucho con Drive, un documento Drive sobre el que trabajamos, en el que les comparto un montón de cosas, documentos, o sea, es mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Pero es diferente. O sea, al final también cada uno es un mundo. Podemos decir que un adulto igual es más fácil por el hecho de que para mí personalmente requiere menos preparación, Exacto. pero son diferentes. Pero de nuevo igual que, yo pienso que es de nuevo igual que las clases prácticas, ¿no? O sea, de Es que al presenciales, final, perdón. O sea, no, trabajar con niños siempre cuesta más, pero previo, ¿no? Trabajo previo y con los más adultos suele ser bastante más sencillo en ese aspecto. sí, Eh, además el adulto, perdón, Cristian, sí, sí, además el adulto siempre o sea, te pide lo que quiere, ¿no? Es como que te puede comunicar más fácilmente sus objetivos. O sea, casi las personas que estudian español, pues mayoritariamente tienen un objetivo por el que lo hacen, mientras que un niño, pues pueden no tener ese objetivo, ¿no? Puede ser porque sus padres quieren, porque pertenecen a una familia bilingüe, porque sí, o sea, no hay un objetivo claro, ¿no? Entonces, bueno, pues el adulto sí te puede guiar un poco más en ese objetivo final, pero ujú. con el niño, bueno, pues también eres tú el que construye un poco ese conocimiento, ¿no? Yo creo que eso también es diferente. Vale, bueno, han preguntado unas cuantas veces por dispositivos, pero realmente ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué dispositivos utilizas? ¿Cámara del ordenador o algún otro Yo dispositivo? utilizo mi ordenador, que no tengo ni cámara externa, porque es bastante buena la cámara que tengo. Entonces, bueno, yo utilizo mi ordenador portátil, cascos, que bueno, tengo estos o también tengo unos un poco más profesionales con micrófono incorporado, que sí que recomiendo que los tengan, ¿no? Porque a veces sí que es verdad para temas de audición es mucho mejor, pero ya está. No he dado clases utilizando iPad ni teléfono tampoco. Quizá eso es más con adultos, ¿no? Porque pues, igual clases de conversación, pero por ahora no he utilizado otro tipo de recurso que no sea el ordenador. Vale, bueno, y han preguntado también sobre los deberes. ¿Sueles dejar deberes, tareas? No. Lo único que hacen es, en el caso de alumnos que tengo bilingües, o sea, que pertenecen a familia bilingüe y hablan español, es Ujú. leer. Solo tienen que leer en español. Entonces, ese es su único deber, leer en español. Y después, con el resto, nunca les mando deberes, a no ser que tengan que recortar algo, terminar algo que no hayan terminado, pero no les suelo mandar deberes. También eso depende un poco de los padres, ¿no? De lo que te puedan solicitar. A mí nunca me lo han solicitado y yo soy de las que pienso que los niños ya tienen bastante en sus vidas como para que encima les mandemos más, ¿no? Entonces yo no, yo personalmente no les mando deberes. Además, siendo clases extraescolares que no están No, dentro del mismo. no, no, no. Bueno, y entonces, ¿cómo llevas el tema de la evaluación? Están comentándolo también, Sí, o el seguimiento del alumno. yo, por ejemplo, lo que hago es, tengo una ficha de alumno, ¿no? En la cual, pues siempre diariamente lo que hago es, en la clase que preparo, bueno, pues yo ya
la tengo registrada de alguna manera. O sea, yo puedo ver un poco el historial de mis clases, ¿no? De lo que he hecho. Sí que es verdad que no preparo con tanta antelación unidades didácticas. Es decir, yo tengo una idea de contenidos que voy a tratar y voy más o menos siguiéndola, ¿no? Pero no la tengo cerrada. Para el tema de evaluación, obviamente yo no hago exámenes, nada por el estilo, porque estamos hablando en eso, en el que en este caso pues son clases más extraescolares, ¿no? Es algo más para que el niño disfrute. ¿Qué es lo que hago? Yo siempre intento hacer proyectos al final de cada bloque, ¿no? Para que así un poco pues el alumno repase todo lo que hemos dado, yo pueda ver si hay algo que ha quedado un poco en el aire o puede tener problema. Por ejemplo, con los alumnos que tengo bilingües, el tema de escritura, de grafía, les cuesta mucho la G, la C, la Z, la Q, les cuesta, ¿no? Entonces yo siempre intento que en ese proyecto pues tengan que escribir para yo ver cómo va avanzando ese tema. O sea, al final evalúo cómo van adquiriendo conocimientos, realizando actividades, realizando proyectos más generales que aúnen todo lo que hemos hecho y ahí yo puedo observar qué es lo que está pasando, pero yo en realidad evalúo diariamente, o sea, diariamente observando la clase sabemos cómo ese niño está evolucionando o no y siempre, por supuesto, escribiéndolo. Es decir, yo en esa ficha del alumno siempre registro todo lo que observo para así tener una mejor idea y si tengo que hablar con los padres y decirle, ay, pues estoy viendo que en lectura está empeorando, hay que meterle más caña aquí, pues se lo digo, ¿no? Pero al final es una evaluación continua, o sea, al final es diariamente. De nuevo, igual que cualquier clase presencial. Es que exacto. realmente lo estás adaptando todo. De una forma rompiendo mitos. No, vamos, increíble. Bueno, preguntaban también sobre los libros, porque has hablado un par de veces de los libros de lectura. ¿Me recomiendas alguno o simplemente son lecturas que tú buscas? Pues, bueno, yo tengo muchos cuentos, ¿no? Les gustan mucho los cuentos, pero también en realidad me gusta que de algunos cuentos que ellos están leyendo, pues que ellos lean esos mismos cuentos en español. He de decir que ahora con los alumnos que tengo solo leen en español los bilingües. El resto de alumnos no leen en español un cuento, sino que, bueno, pues sí que es verdad que yo puedo hacer un cuento con ellos, que siempre les mando, bueno, el escaneo del libro, ¿no? De lo que yo quiero trabajar con ellos y lo vemos juntos, pero todavía no tiene un nivel como para leer un cuento y entenderlo, ¿no? Algo, pues sí, puede tener color. Porque claro, el problema que hay con los cuentos de ese tipo es, pueden resultar muy infantiles. Y si yo tengo un alumno de 8 o 9 años, pues va a ver ese libro muy infantil. Me explico, con el tema del español, pues obviamente un libro que le va a interesar más a él va a tener un nivel de lengua muy superior a lo que él tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto lo trabajo más con los alumnos que son bilingües. Y le recomiendo, pues yo qué sé, siempre les pregunto por sus gustos. Dependiendo de sus gustos, buceo y busco algún libro que les pueda gustar. Pues tengo muchos, ¿no? Pues yo qué sé, me gustan mucho, que no sé, pues puedo enseñar alguno, no sé. Por ejemplo, por ejemplo, tengo muchos dinámicos, ¿no? Que puedan también jugar con ellos, me gusta. Pues me gustan mucho los de este autor, no sé si lo conocen, me gustan mucho porque son muy interactivos, pueden leer y además jugar a la vez. Bueno, los típicos de Ana Llenas del Monstruo de los Colores y otros que tienen súper buenos también para trabajar el tema de las emociones. Este también me gusta mucho, del libro Inquieto, que es otro libro también interactivo y que pueden jugar, pero también, como digo, es un poco dependiendo de lo que a ellos les guste. Pues tengo una alumna que le encanta Harry Potter, pues dije, bueno, si te quieres atrever con Harry Potter, podemos atrevernos. Ella es bilingüe, pero claro, obviamente, pues le cuesta mucho más que le costaría a un niño nativo español, ¿no? Pero al final, bueno, pues si les presentas lo que a ellos les gustan, pues lo hacen con más gusto también. Bueno, y entonces, ¿esos libros los tienes tú y lo tienen ellos también? Yo en estos libros sí que es verdad que recomiendo a los padres. Les recomiendo, si yo he hablado con ellos previamente de ¿quieres que trabajemos la lectura? Siempre me dicen, por favor, recomiéndame. Ajá. Por favor, dime qué libro nos podemos comprar. Entonces, cuando yo ya, sabiendo lo que les gusta, selecciono algunos, les mando los títulos, se van a Amazon y se los compran todos. Claro. También es verdad que estamos hablando de familias bilingües. Ya tienen libros en español, porque lo más seguro que esas familias bilingües tengan su familia en Latinoamérica, en España, entonces al final están en contacto con el español de alguna manera. Ellos muchas veces me vienen con, tengo este libro en español, quiero leerlo.
Vale. Bueno, estaban preguntando, y creo que es bastante interesante porque los padres tienen que tenerlo todo preparado siempre, de antes, como hemos dicho antes. Pero ¿qué pasa si por casualidad no lo tienen? Si te dejan un poco tirada. ¿Sueles tener un plan B o...? Yo suelo tener un plan B, pero nunca me ha pasado. Eso te iba a preguntar. Gracias al cielo, nunca me ha pasado. Porque, claro, es que yo eso lo dejo súper... O sea, es uno de los puntos en la clase de prueba que dejo muy claro. Es decir, si tú quieres que tu hijo tenga clases conmigo, necesito que tú colabores aquí, porque yo no estoy allí para llevar los materiales. Entonces, necesito que tú imprimas, necesito que tú prepares. O sea, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Si me pasase, que nunca me ha pasado, yo siempre intento tener un plan B y al final, pues todos tenemos nuestros recursos, ¿no? Quizá no tiene esa hoja impresa, pero bueno, puedes compartir pantalla con él y la puede ver. O como tengo un montón de juegos, pues podemos hacer un juego. Al final siempre todos tenemos nuestros pequeños trucos o juegos SOS, como por ejemplo la colección que tú has publicado, Cristian, que la podemos utilizar en clases, que para eso están. Exacto. Bueno, y bueno, enlazando también un poco con los materiales de todos los que has hecho, porque has creado muchísimos, tú tienes tu blog, que si podemos ponerlo por aquí, ahora lo ponemos, y también colaboras con el Internacional. Entonces, de todos los materiales que has hecho para el Internacional, ¿a cuál le tienes así más cariño? Pues yo diría que al primero de todos. El primero de todos. ¿Cuál es ese? Era un twister para practicar los tiempos verbales. Y es al que más cariño le tengo porque fue el primero. Fue el primero que hice, entonces, claro, pues, supuso también un reto para mí porque no era como hacer un material para mí misma, sino que era pues para algo más serio, ¿no? Entonces, supuso un reto y mientras lo hacía, pues también me dije a mí misma, tengo que formarme, o sea, tengo que mejorar, tengo que aprender, tengo que seguir desarrollándome. Y eso es un aspecto en el que incido mucho a cualquier persona que me pregunta de qué me recomendarías, pues sería eso, ¿no? Formarse y siempre estar en constante desarrollo. Yo creo que es súper importante. Entonces, por eso le tengo cariño a ese primer material, porque me costó mucho y me dio, no sé, fue como un baño de realidad que me dijo, oye, que te tienes que seguir formando, que tienes que seguir mejorando, sigue practicando, sigue creando, ¿no? Vale. Se llamaba, perdón, Olaya, un twister diferente, ¿no? Un twister diferente. Un twister diferente. Vale, Sí, sí. ahora a ver si... Mira, ya lo acaba de poner por aquí Manuel. Lo voy a señalar, por si alguien lo quiere. Gracias, Manuel. Manuel está por ahí siempre ayudándonos. Está muy bien, genial. Bueno, hay muchísimos comentarios de nuevo. Pero bueno, seguimos un poco con cuál sería tu herramienta favorita de tu metodología a la hora de crear materiales. Bueno, yo soy fan, igual que tú, de Canva. O sea, para mí he probado otras plataformas y para mí es la más sencilla, la más intuitiva, con la que más rápido trabajo. Entonces, al final es la que más me gusta. Sí que es verdad que a veces utilizo PowerPoint para, no sé, determinadas cosas, pero al final a mí me gusta Canva. Yo siempre lo que hago es diseñar dibujando. Es decir, yo siempre dibujo lo que voy a hacer. Soy pésima dibujando, pero yo lo hago y lo intento. Diseño ese material y después pues ya lo creo y también muchas veces lo que intento es llevarlo a la práctica. Si lo puedo poner en práctica con un alumno antes de igual publicarlo, ¿no? Porque al final pues también podemos ajustar o probar si funciona o no funciona, si al final cumple el requisito que nosotros estamos buscando o llegamos al objetivo, ¿no? Entonces también eso, ponerlo a prueba creo que es útil, ¿no? Y que ayuda a mejorar también nuestros materiales. Exacto, sí. La verdad es que crearlos tú, pues bueno, tú eliges todo. Es que te da libertad, o sea, seguimos en lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Te da libertad de crear y también yo creo que lo comentabas tú cuando yo hice el curso de L para niños, que tú también hablabas bueno, de la parte esta de creación de materiales y todo esto, pues tú lo comentabas, ¿no? Decías, es que al final tenemos como más autoridad, ¿no? Y también nos respetan más, porque el alumno si ve que ese material se ha hecho especialmente para él, se siente súper especial, porque yo, por ejemplo, cuando creo las cosas con los Vengadores para mi alumno, o si pongo Sofía en alguna parte del texto porque mi alumna se llama Sofía, pues al final ese niño dice, es que yo soy especial, es que yo soy importante aquí, y eso para un niño es súper importante. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas positivas. Claro que sí que supone un trabajo extra
muy grande y para una emprendedora digital como yo lo soy, pues te quita mucho tiempo. Pero al final también es empezar, ir mejorando y con el tiempo, pues también adquiere, no sé, es más fácil, ¿no? Adaptar materiales y crearlos nuevos. Claro, que vas creando tú misma tu recopilatorio de materiales propios que Claro. al final pues te vienen súper bien para todas sus clases. Y lo que Exacto. hablábamos, ¿no? Bueno, a mí me han llegado hasta a preguntar a los alumnos. Me han llegado a decir, oye, ¿esto es tuyo? No sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí, es mío. Y se ponen súper contentos. Le hace Es un que montón de ilusión. les gusta muchísimo, de Sí, sí. verdad, que se sienten súper especiales. O sea, es algo que les gusta. Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlo también para seguir con esa conexión de la que hablábamos antes. Exacto. Bueno, preguntan, ya esto es meternos en otro tema, pero preguntan por el tema de creación de materiales. ¿Cuánto tiempo sueles emplear en crear materiales? Bueno, no me cronometro, pero mucho, mucho, dedico mucho. O sea, es decir, el trabajo como profesora online, en mi caso, que es un proyecto personal, es decir, no estoy en ninguna plataforma, me quita muchísimo tiempo todo lo que tengo que hacer alrededor. Es decir, si yo decido trabajar este proyecto, soy emprendedora y profesora, sé las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí dentro va la creación de materiales también. Es decir, si yo he decidido que quiero crear mis propios materiales, tengo que tener en cuenta que le voy a dedicar tiempo. Yo le dedico tiempo. Intento organizarme, pero debería ser más organizada, lo confieso. O sea, confesión en secreto para ti y para mí, entre nosotros dos. Para todas las personas que están ahí. Solo para nosotros dos. Me debería organizar mejor, porque noto que es verdad que me quita tiempo, pero sí que es verdad que pues ya con el tiempo, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues al final tienes tus materiales, los puedes ir adaptando, utilizas también, hay muchísimos blogs súper buenos de enseñanza L. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que hay muchísima gente buena que Sí. crea cosas muy interesantes. Un segundito. Parece que Olaya... ¿Olaya? Ahora aquí hemos vuelto, ¿no? De repente te perdí. Entonces, lo que decía, que al final hay muchos materiales que también se pueden adaptar a las necesidades, ¿no?, que tengas en el momento. Pero sí, le dedico mucho tiempo, aunque prometo que me organizaré y le dedicaré menos. Vale, bueno, sí, y además estaban preguntando también, bueno, acabas de decir que eres un poco desastre con la organización, pero preguntaban por el tema del temario, si es el plan curricular o si es un No, tema en que... realidad, bueno, yo soy un desastre para organizar mi tiempo con Ah, respecto a la perdón, creación de perdón. materiales. En Perdón. mis clases soy súper extra mega organizada, soy demasiado organizada. Y ese Ajá. es uno de mis problemas también, porque al final no te lanzas a hacer muchas cosas. Es uno de los grandes problemas. El ser demasiado perfeccionista, y ese es un error muy grande que yo tengo. Pero en cuanto al temario, yo, como decía antes, ¿no? Yo sí que es verdad que si elaboro una lista de contenidos, ¿no?, siempre vinculados al léxico, porque no olvidemos que trabajamos con niños. Ujú. Entonces, les gusta mucho relacionar todo con el vocabulario. O sea, a ellos les encanta aprender vocabulario. Entonces, yo voy organizando todos los contenidos a través del vocabulario. Ahora bien, no hay un temario, por decirlo de alguna manera, universal, porque cada niño es un mundo y me encuentro con diferentes casos, con niños que nunca han visto español, con niños que sí lo han visto, con niños que son bilingües. Entonces, al final, bueno, pues tienes que ir modificando, ¿no?, esos contenidos que habías pensado. Al final también te van surgiendo temas o descubres un libro que te interesa muchísimo y quieres utilizarlo para hacer un proyecto. Entonces, bueno, yo soy flexible con respecto a eso. Sí tengo mi lista de contenidos o mi lista de ideas de alguna manera, pero no tengo un diseño en plan programa curricular que sigo al dedillo. No, no. Claro, bueno, y de nuevo es que son clases particulares, supongo que te irás... porque tus alumnos dan más clases de español aparte de las tuyas. No, Solo las no, tuyas. no, en este caso, bueno, sí que es verdad que tengo una, pero ya es adolescente, bueno, está preparándose el GCSE de español y sí Ujú. que tiene sus clases de español en el instituto. Entonces, en ese caso sí que organizamos nuestras clases, pues bueno, muy a la par que lo que está haciendo ella en sus clases, en su preparación del GCSE, ¿no? Entonces, ahí sí que me ciño un poco más a lo que ella también necesita. Es que al final estamos hablando lo mismo, ¿no? Nos adaptamos, nos tenemos que adaptar a esas necesidades particulares de cada alumno. Y bueno, ¿tus alumnos son todos de Inglaterra? Bueno, viven en Inglaterra, menos 4 de ellos, que, bueno, tengo 2 chicas polacas, un chico iraní, pero que vive en Barcelona, Ujú. y una chica italiana,
y el resto viven en Inglaterra, pero no son todos de nacionalidad inglesa, sino que tengo neozelandeses, chinos, sí, y una niña de Singapur también. Entonces, bueno, tengo ahí... Pero sí, utilizo el inglés. No, más bien, estaban preguntando por el tema de la diferencia horaria, pero realmente No tengo mucho problema. Claro, en tu caso no habría... En mi caso no tengo problema. Pero bueno, eso es cuestión de si alguien tiene un alumno con esa diferencia horaria, pues es cuestión de adaptarse, ¿no? Porque, por ejemplo, mi alumna de Singapur en sus vacaciones se va a Singapur. Claro. Entonces, para mí incluso mejor porque es por la mañana, para mí, ¿no? Entonces, bueno, eso también es cuestión de ver también el horario que tenemos disponible cada uno. Y preguntan por metodologías. ¿Utilizas diferentes metodologías para diferentes nacionalidades, culturas? No, la verdad que no, pero porque no, lo que digo, no son de origen, pero pues estudian en Inglaterra, entonces al final, bueno, pues tienen la misma metodología. Yo metodología es propia, es decir, yo defiendo una metodología propia que es lo que yo llamo el espíritu enjoy. Es decir, tiene mucho que ver con la motivación y con el disfrute dentro de la clase. Es decir, a mí me gusta mucho que el alumno disfrute y se lo pase bien en mis clases. El juego, o sea, la ludificación de todo el aprendizaje es básico. Para mí es un punto principal en la enseñanza y yo siempre intento controlarlo y siempre intento que sea así, de que el juego siempre esté presente, ¿no? No jugar porque jugar, sino ludificar el aprendizaje, que es otra cosa, ¿no? Que no es lo mismo. Y después, al final, pues presentarles a los alumnos situaciones reales de aprendizaje, porque al final... Bueno, igual no tienen un objetivo de aprender español porque me voy a vivir a España, como puede tener un adulto, pero bueno, nunca se sabe y nosotros estamos aquí precisamente para que ese alumno quiera seguir aprendiendo español. Exacto. Entonces, yo siempre intento presentarle todo lo más realista posible. Por ejemplo, ahora con todos los niños estamos haciendo un penpal. Bueno, llevamos ya un montón de tiempo. Con una amiga mía que es profesora de inglés en una academia, pues están haciendo un intercambio de cartas y vamos a hacer a final de curso una llamada por Skype todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, al final es también llevarles un poco la realidad del idioma a su clase y que puedan ver, ay, es que esto además de que me lo paso bien, tiene utilidad, es que tengo amigos en España y cuando viajo a España, porque muchos de ellos viajan a España, pues es que he podido pedir la comida en el restaurante o he podido pedir un helado, ¿no? Entonces, al final es eso, es mostrarle que pueden utilizar el idioma para lo que ellos quieren, que es pasárselo bien. Perfecto. Bueno, y hay muchísimas preguntas, pero realmente nos hemos quedado sin tiempo, porque son ya ahora mismo y 52. Así que hacemos 2 preguntitas más o como mucho. Venga. Y en fin, pero es que no tenemos más tiempo. No nos da tiempo. Si no, bueno, ya saben dónde están mis redes sociales. Exacto. Ahora, de todas formas, bueno, están ya en la publicación. En la publicación están tus redes sociales. De todas formas, ahora Manuel lo pondrá por aquí por los comentarios para que lo tengáis. Y, bueno, 2 preguntas. La primera, consejos para nuevos profes. ¿Qué le dirías? Porque estaban preguntando muchos que daban miedo, sobre todo, meterse en el mundo de niños y demás. Claro, yo, hombre, para el que se quiera dedicar a la enseñanza a niños, tiene que estar preparado. Es decir, tiene que ser alguien que le guste trabajar con niños. O sea, parece muy básico, pero es que te tiene que gustar, porque si no te va a gustar, yo no recomiendo que te dediques a la enseñanza online con niños si de verdad no te gusta. O sea, tienes que disfrutar. Eso es lo primero. Lo segundo, formarte. Fórmate porque yo tengo experiencia como profesora presencial. Cuando me metí en el mundo online, pues al final me tuve que formar o tuve que ir viendo muchos tutoriales, leyendo mucho, ¿no? Y practicando. O sea, al final también se aprende practicando, ¿no? Entonces, yo creo que la formación es muy importante. Por ejemplo, ya lo dejo caer, próximamente la Internacional va a sacar un curso fantástico de preparación para profes online, ¿no? Entonces, yo creo que, dejando bromas aparte, es importante, ¿no? La formación es muy importante porque, aunque parezca que, estoy llevando todo lo presencial a lo online, hay que también aprender a hacerlo bien, hay que aprender a organizarse. Además, tenéis que pensar una cosa, todos aquellos que estéis pensando en dedicaros a la enseñanza online, y es, vais a trabajar en alguna plataforma, vais a crear vuestro proyecto, porque claro, si vais a crear vuestro proyecto, no solo sois profes, vais a ser emprendedores y ahí hay muchísimas cosas, un mundo enorme que vais a tener que controlar. Entonces,
no solo os tenéis que formar como profes online, sino que tenéis que formaros, bueno, pues en temas de emprendimiento, ¿no? En temas de marketing, en otros temas que igual como profes nos quedan muy lejos, pero es que son necesarios e importantes. Y tercer consejo, muchísima paciencia, trabajo duro y constancia. Es decir, si de verdad queréis crear un proyecto propio y queréis diferenciaros en este mar, tenéis que trabajar muy duro y tenéis que ser conscientes de que vais a trabajar mucho y nadie os va a pagar por ello. Es decir, tenéis que dedicarle horas. Parece como, pero es que yo me he encontrado con gente que dice, no, es que yo quiero que me paguen. O yo, ya, pero es que eso vendrá después. O sea, primero tienes que trabajar mucho, mucho por tu proyecto, colaborar, conocer a gente, hacer networking. O sea, al final todo eso cuenta, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas más importantes también. Formarte, trabajar mucho y muy duro y colaborar con gente, conocer a gente y, bueno, pues aprender, porque al final rodearse de gente buena lo que tiene es que nos hace crecer como profesionales. Es decir, yo siempre intento rodearme de gente que es mejor que yo, porque así puedo mejorar. Es que si no, no mejoramos. Es que si no, es imposible. Muy bien. Y bueno, volviendo un poco al tema de la formación y de los cursos, tú que estás también un poquito metida en colaboración con el internacional, has visto los cursos, has hecho el de materiales. Sí. ¿Nos puedes decir algo sobre los cursos? ¿Qué te parece? Sí, ¿los recomendarías? ¿No los recomendarías? Yo la verdad que los recomiendo totalmente, pero además voy a contar por qué. Porque, bueno, puede ser como lo típico decir, bueno, es que son online, se adaptan a tus necesidades, son flexibles, ¿no? Certificados, vale, eso ya lo sabemos. Pero yo lo que noté cuando hice los cursos, primero, que están contados de una manera como, no sé, a ver si me puedo explicar, ¿vale? Como muy cercana. Es decir, yo veía que todos los profesionales que formaban parte de los distintos módulos estaban como más cercanos a mí como profesional. También es porque son profesionales docentes y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y porque conectan de alguna manera con las necesidades que tenemos. Son unos cursos muy prácticos que te hacen reflexionar y yo creo que es muy importante que un curso nos haga reflexionar y nos obligue a continuar. Porque un curso online puede estar muy bien, pero es muy fácil también a veces decir, bueno, ya lo haré, y más si es abierto, ¿no? Ya lo haré. Pero el hecho de que sea interactivo, de que haya que, bueno, pues interactuar con otras personas, con tu tutor, pues yo creo que facilita mucho el que te mantenga ahí con ese engagement que dicen, ¿no? Con ganas de volver al curso. Y después es que son muy interesantes. O sea, es que a mí me pasaba con el de creatividad, que es que me gustaba ir porque están hablados de una forma muy natural, estoy viendo a alguien que me está hablando de una forma muy cercana y que me llega, o sea, no es el típico de brazos cruzados, sino que conecta conmigo, lo que hablábamos de la conexión antes, es que es muy importante esa conexión. Entonces, conecta conmigo y me quiero quedar, o sea, me quiero quedar aquí. Entonces, bueno, yo por supuesto que lo recomiendo. Además, el de niños está súper bien enfocado para alguien que quiera aprender en este mundo. No está enfocado a la enseñanza online específicamente, pero es que enseñar a niños es mucho más abierto, mucho más complejo que todo eso. Hay que formarse, o sea, yo incido en la formación en todos los aspectos y formación continua siempre. O sea, yo estoy constantemente haciendo cosas. Es la única manera que tenemos de poder seguir, ¿no? Porque esto avanza muy rápido y si no, pues uno se queda un poco atrás también. Pues sí, bueno, iba a comentarlo ahora mismo, pero Manuel ya se ha archivado. Durante 24 horas, todos los cursos del Internacional van a estar con un 30% de descuento, ¿vale? Tenéis el enlace en el post y en comentarios, ¿vale? De todas formas, os lo muestro por aquí también. Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Aprovecharos. Si os interesa, el de general, que sería para comenzar. Si no tienes formación en L, tendrías que empezar por el de L general. Y si ya la tienes, si quieres comenzar un poco más con el mundo de, bueno, enseñar a niños, ya sea online o no online, presencial, pues también tenemos eso, el curso de L para niños. Y bueno, si ya tienes toda la formación y no solo te hace falta la parte de creación de materiales, pues tendrías el cursito de creación de materiales en el que salgo yo, sale Ana de Lápiz de L y sale Laura de Terra de los Idiomas. Y no sé, ¿algo más? ¿Se me está olvidando algo? Ay, sí, creo. Pablo tiene algo que decirme, no sé qué será. Tiene algo que decirme, sí. Me dice que sabe, que ya tiene el nombre de ganador o ganadora de nuestros sellos motivacionales. ¿Lo tienes? Bueno, ¿mostramos los sellos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Redoble? Bueno, es que, no sé si tengo manos para mostrarlos todos, pero
Pero sí, Pablo quiere decir un redoble de tambores por ahí, por favor. Y la ganadora de los sellos motivacionales es Georgina o Georgina Gil Floats. ¡Un aplauso! Felicidades, Georgina. ¡Felicidades! Pues nada, ahora se pondrá en contacto contigo, Manuel, o por email o por mensaje. Y bueno, que felicidades, que te enviaremos los sellos cuanto antes. Y los demás, que no olvidéis que aunque ya hayamos dado este primer premio, que esta entrevista va a seguir ahí, va a seguir visible para todo el mundo y todos los viernes vamos a anunciar un nuevo ganador, ¿vale? Para eso, pues tenéis que estar comentando con el hashtag replay, ¿vale? Y bueno, ya tenéis los sellitos. No os perdáis. Son súper chulos, todos en español, para ponérselo en la nariz a vuestros alumnos. Y nada, nos tenemos que ir ya, Olaya, que hemos hecho la hora justo ahora mismo. Pues sí, bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la entrevista, a todo el equipo del Internacional por invitarme también, a los compis y bueno, a toda la gente que ha dejado tantos comentarios, ha preguntado. Yo espero que les haya quedado lo más claro posible. Es un tema que daría para hablar horas y horas y horas, pero bueno, eso, como decía antes, también hay un curso por ahí que es coming, así que paciencia y bueno, eso, espero que nos veamos pronto. Cualquier cosa, me encuentran en las redes sociales si tienen preguntas, lo que quieran. Yo estoy disponible para ayudar en lo que pueda. Vaya. Exacto. Pues nada, pues bueno, muchas gracias a ti, Olaya, por estar con nosotros. Ha sido súper interesante. Además, hemos tenido un montón de vistas. Es que tú no lo ves ahora, pero yo he tenido tantos comentarios. Vamos ahora mismo por 403, 406 y sigue subiendo. Bien, bien. Bueno, así me gusta, así me gusta. Genial. Profes activos. Muy bien, y genial. Nada, si queréis preguntarle algo a Olaya, tenéis los links de sus redes sociales por aquí en este post. También están en los comentarios y que muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos prontito. Chao, chao. Chao.